Sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión. Como parte de la estrategia transversal de igualdad sustantiva que el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano realiza con la finalidad de impulsar acciones que atiendan las necesidades de bienestar social de personas en situación de vulnerabilidad que laboran en comunidades escolares. En esta conferencia tengo el gusto de presentar a la doctora María Guadalupe Vega García, con su ponencia Educando para la Igualdad. A continuación daré una breve semblanza de la doctora Guadalupe. Es maestra egresada del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. Tiene maestría en Desarrollo Educativo y doctorado en Educación por la Universidad La Salle. En sus 40 años de servicio ha desempeñado cargos en los niveles educativos de primaria, telesecundaria, bachillerato y educación normal para docentes de primaria. Ha formado parte de cuerpos académicos dedicados a diferentes líneas de investigación, con 10 publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros con registro ISBN e ISSN. Actualmente es catedrática del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, diseñando e impartiendo cursos como Psicología Positiva, Bienestar Integral y Análisis del Modelo Educativo. Escuchemos con atención la ponencia Educando para la Igualdad, a cargo de la doctora María Guadalupe Vega García. Muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes, su servidora María Guadalupe Vega García, catedrática del Instituto de Profesionalización del Magisterio Profesional. Es muy importante el tema que se aborda este día, que es Educando para la Igualdad. Es importante que en todos los ámbitos y en todos los escenarios podamos ir desarrollando estrategias para ir fortaleciendo esa situación de equidad, esa situación de igualdad de género, equidad y por supuesto de lograr una cultura más inclusiva, más integradora, más justa, más equitativa y que se viva una cultura de paz con menor violencia de la que hoy en día vivimos. Por eso es un tema muy importante. Bueno, para promover esta igualdad sustantiva, prevenir y erradicar la violencia por razón de género en niñas y en mujeres, partimos de algunos puntos claves para implementar esta metodología desde la escuela, desde las aulas, desde las instituciones educativas, que parte de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, desde la perspectiva de género, desde la interseccionalidad y desde la interculturalidad. En este sentido, es conocimiento de muchos de ustedes este enfoque fundamental de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y del principio del interés superior de la niñez. Este determina que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les considere como una prioridad en las acciones y en los procesos de asignación de recursos de los gobiernos y otras instituciones. ¿Y cuál es esa condición de que se les considere como una parte muy fundamental de la población con una gran prioridad desde los ámbitos de la familia, no digamos desde las instituciones educativas y en general en toda nuestra sociedad, con el fin de satisfacer las necesidades y garantizar el respeto y la protección a su dignidad y a su integridad? Hay otro segundo fundamento importante que es la perspectiva de género. En esta perspectiva de género, la cual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, están creadas leyes para ello. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, por lo que se propone eliminar las causas de opresión de género.
como la desigualdad, como la injusticia, como la jerarquización basada en el género. Y que lo vivimos hasta nuestros días, porque si bien estamos transitando a una cultura de igualdad, todavía tenemos muchas dificultades y muchos problemas que no nos permiten avanzar de una manera como quisiéramos en este tema, ¿no? Y siempre hay empoderamiento, hay patriarcado, hay acciones, ideologías y actitudes machistas que no permiten que se pueda fortalecer esa perspectiva de género. El tercero sería la interseccionalidad. Es que esta sería como una herramienta analítica para estudiar y para entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades. Como estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Y bueno, esta interseccionalidad tendríamos que desarrollarlas para evitar situaciones de hegemonías entre grupos. Es decir, no solamente hay una marcada discriminación de género, sino también hay discriminación de razas, de culturas, de religiones, de ideologías. Entonces, erradicar de una manera permanente a través de esta herramienta de la interseccionalidad, no permitir esta segmentación y pues estos grupos en los que se prevalece la discriminación, ¿no? Y por supuesto, estos procesos de globalización neoliberal y hegemonía han marcado mucho esta parte de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, de que existan grupos en el poder que son grupos privilegiados por su condición política, por su condición social, por su condición económica, y esta sociedad no ha podido avanzar hacia ese sentido de democracia, ese sentido de liberarla, de ser menos opresiva, menos selectiva. Vamos a avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Y de hecho, el Plan de Estudios 2022 va encaminado hacia eso. Desde el fundamento de las epistemologías del sur, que es un fundamento epistemológico del Plan de Estudios, abanderado por Bonaventura de Sousa, habla precisamente de darle este sentido democrático a la educación y que avancemos en una sociedad más equitativa, más inclusiva, más igualitaria en muchos sentidos y, por supuesto, más justo. Otro aspecto fundamental es la interculturalidad. Esta parte de la interculturalidad, bueno, pues está basada en la Ley General de Educación y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y las Adolescentes, que promueve la comunicación, pues así lo dice, entre diferentes culturas. Por eso es interculturalidad, para un encuentro cultural que permita fortalecernos mutuamente, conocer de las ideologías, de las costumbres, de la idiosincrasia que prevalece en las diferentes culturas y enriquecernos de ello. Por ejemplo, hay escuelas en comunidades arraigadas donde todavía se utiliza la lengua de origen ahí, la lengua náhuatl o la lengua maya, y a veces les da pena a los niños, por ejemplo, hablar en sus lenguas. Y es importante este intercambio, esta interculturalidad que permita conocer esas costumbres, esa idiosincrasia, esas ideologías, su lengua, y todo eso nos enriquece mutuamente, ¿no? Bueno, pues aquí está los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y el principio de interés supremo de la niñez. Y ya, bueno, ya lo explicábamos, ¿verdad? Ya lo explicábamos.
lo acabo de explicar, aquí está representada la perspectiva de género, ¿verdad? Hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se han creado leyes. Estamos caminando hacia esta cultura inclusiva, hacia esta cultura igualitaria, pero aún tenemos mucho que transitar, ¿no? Se han creado políticas, pero se tienen que fortalecer esas políticas para ir desarrollando todas estas acciones. Pero nosotros, los que tenemos la función de ser maestros, de ser docentes desde nuestra trinchera, podemos ir eliminando esas acciones, esa mentalidad y esas acciones de opresión de género, de desigualdad, de injusticia y de todas esas, y sobre todo de violencia que viven muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ya se explicó el término de la interseccionalidad y de la interculturalidad. Promueve la comunicación entre diferentes culturas, el encuentro cultural para contrastar y aprender mutuamente. Que esto nos lleve a una toma de conciencia de la diferencia para también poder hacer el abordaje de las situaciones conflictivas. Además, es un principio ideológico y organizador que construye un imaginario distinto de la sociedad, permitiendo pensar y crear condiciones para un poder social distinto. Muy bien, pues vamos a partir de los diagnósticos, porque es importante conocer, aplicar desde nuestros ámbitos educativos esta cultura, formarlos hacia la igualdad, la igualdad. Vamos a partir de un diagnóstico que es conocido hoy por muchos de nosotros, ¿verdad? Desde las diferentes situaciones problemáticas a las que se enfrentan nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el abuso sexual infantil, que hoy por hoy no ha sido erradicado y que en muchos casos pues hasta ha habido situaciones de impunidad, porque el niño no se atreve a hablarlo, porque los adultos no les creemos y no lo sabemos orientar. En este sentido tenemos que trabajar arduamente nosotros los formadores de educación. Hay también situaciones más graves, delictivas, como es el tráfico y la explotación infantil, ¿verdad? Que vemos que las noticias están permeadas por estas condiciones desfavorables para los niños, porque pues ellos son indefensos y no solamente aquí son víctimas las niñas y las adolescentes, también los niños, y hay una situación que se tiene que frenar. También hay casos representativos de violencia, el maltrato infantil, las situaciones de violencia en el hogar y de las cuales son víctimas los niños y las niñas. En condiciones específicamente de las mujeres, la desaparición forzada, que es el pan de cada día de lo que nosotros podemos leer en las noticias y que lamentablemente hay un grado altísimo de impunidad de todas estas situaciones delictivas y que se levantan las acusaciones en las fiscalías. Por eso hay muchas marchas de movimientos feministas, de mujeres con un alto sentido de sororidad, que se han unido para poder combatir de alguna manera y hacer una lucha y un frente común contra estas situaciones delictivas. La trata de mujeres, adolescentes y niñas, empezar desde ahí, que también ha sido una situación que ha ido incrementando desafortunadamente en nuestro país. Y ya no se diga, si hay desaparición forzada, pues entonces están los feminicidios. Y por eso se han unido grupos activistas de familiares, de mujeres que hoy por hoy están luchando por hacer un frente común y por ir erradicando y porque no se queden en ese grado de impunidad tan alto que tenemos ante estos sucesos de casos de feminicidio. Les quise compartir algunas estadísticas
En nuestro país, 23,000 adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo el acoso, el tocamiento y actos sexuales no consentidos, según datos de 2021 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Fíjense qué lamentable esta situación, porque a veces los niños es la población más vulnerable, la que no puede confrontar al adulto, la que no puede confrontar la violencia, el maltrato, los golpes e inclusive ese tipo de abuso y de agresión sexual de la que muchos de los niños son víctimas. Producto de hogares disfuncionales, la falta de atención de los padres, la falta de credibilidad para el niño, todo ello ha ido incrementando estas lamentables cifras. En México la impunidad prevalece en los casos del abuso sexual infantil. De cada 1,000 casos se denuncian solamente 100. De ellos solo el 10% llega hasta presentarse ante las autoridades, ante el juez, y únicamente 1% recibe sentencia. Es decir, no sé si tienen miedo los padres de denunciar o si son los propios padres los abusadores, o si son, o los niños tienen miedo de hablar, tienen temor. Entonces ahí hay una condicionante que no permite que se le dé el seguimiento al caso. O las autoridades no lo consideran como un delito grave, ¿verdad? Y entonces dan carpetazo a sus expedientes. Entonces esta lamentable situación se ve reflejada en el día a día de estos casos que quedan con un alto grado de impunidad, y ya vieron que hasta solo en 1% recibe la sentencia, ¿no? Una sentencia condenatoria. Expusieron expertos del taller Hablo cuando puedo hablar, el proceso de toma de conciencia del abuso infantil. Por eso es importante elevar el nivel de conciencia de los padres, de los cuidadores, de los familiares y de los propios niños. No tengan miedo a hablar, no tengan miedo a que les pueda algún temor porque les pase algo si hablan. Tenemos que ayudarlos a que vayan en este nivel de conciencia y sobre todo que lo reporten a nuestras autoridades, y que por supuesto se insista y ser perseverante hasta que se logre que se pueda atender desde la fiscalía, desde el juez, de lo familiar, y que lleven estos casos para que pueda tener una resolución favorable. ¿En qué consiste la trata de niñas, niños y adolescentes? Porque no solamente diríamos, ay, bueno, pues hay trata de nada más de jovencitas, también son niñas, o sea, lo peor también es que son niñas y también son adolescentes, en algunos casos también son jóvenes. Entonces, en este sentido, la trata de personas, de niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando existe la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas de entre 0 y 17 años, por supuesto que son menores de edad, con fines de explotación, con maltrato y con violencia. A esto le denominamos trata de personas. Y se ha agudizado también mucho en nuestro país por grupos de delincuentes, grupos que pertenecen a grupos de narcotraficantes, que no solamente tienen delitos en esta parte del narcotráfico, sino también se ha aumentado mucho este tema de la trata de las jovencitas, sobre todo de las jovencitas y de las niñas, ¿no? Y que existe esa situación de que captan a las niñas, las trasladan y las explotan, ya sea de manera sexual, de manera económica, o inclusive, vamos a ver más adelante, hasta con el tráfico de órganos. Pues en la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que México, como parte del Estado, debe implementar
todas las medidas, inclusive no solamente a nivel nacional, sino también bilateral y multilateral, es decir, con una perspectiva global para impedir el secuestro, la venta o la trata de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, imagínense, esta situación es muy grave, ¿no? Y se está trabajando sobre ello, pero no se han implementado todas las estrategias correctas y sobre todo que a nivel de las autoridades se puedan crear las políticas y se pueda hacer el correcto seguimiento en materia de derechos humanos y en materia de delitos, de persecución, de como considerado o tipificado como un delito grave. Entonces, esto es una lamentable situación que hoy por hoy va en incremento en nuestro país. Inclusive en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de tratas de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de delitos, en adelante, Ley contra la Trata, se amplía el concepto de trata de personas para comprender a toda acción o omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, con fines de violencia, con fines de abuso en todos los sentidos, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos. Y esto es algo bastante terrorífico, porque se han quedado, y ustedes han sabido, se han quedado anclados en algún medio de transporte que viajan en condiciones pues muy desfavorables, ¿verdad? Y que a veces estas condiciones dañan su salud y su propia vida, porque los dejan ahí encerrados, les dan un trato peor que si fueran animales. Entonces estamos hablando de seres humanos, de vidas que se están exponiendo de una manera irracional y que esto tiene que ser frenado por nuestras autoridades y que efectivamente haya los castigos y que no se queden en estos niveles de impunidad por estos grupos de mafia que se han creado explotando a toda esta población. Adicionalmente, en esta misma ley se entiende por explotación también la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena a otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio forzado o servil. Hemos escuchado en muchas comunidades rurales, urbano marginadas o más bien rurales, indígenas, que tenían esa costumbre, ¿verdad?, de que iban a emparentar entre determinadas familias y se hacen los convenios matrimoniales y forzan muchas de las veces a las niñas que apenas están en su crecimiento de adolescencia a casarse con personas que aparentemente son convenientes para los padres o para los familiares económicamente. Y eso también es un delito y tiene que erradicarse para no ser castigado. Todo lo que vaya en contra de su voluntad, de las niñas, los niños, los adolescentes, o que no tienen una edad para tomar decisiones de esa magnitud y que son obligados, presionados, coercionados y a veces hasta con violencia, debe ser castigado. Por supuesto que cuando hay trata de niños y hacen la captación de los niños, la transportación sin su consentimiento y los llevan a otros, en otros estados, a otros países, y lamentablemente con esta situación, digamos, una situación mucho más impactante como sería el tráfico de sus órganos. O sea, trafican a los niños, pero hay tráfico hasta de sus órganos, tejidos, células de seres humanos. Y esta es una situación totalmente ilícita que sí tienen que frenar todos estos delitos, estas situaciones de delitos, las tienen que frenar nuestras autoridades. Si no le ponen freno, si no le dan seguimiento apegado
a ley, si no está, está tipificado como delitos graves y condenas y castigos graves, no vamos a poder avanzar desafortunadamente en este sentido. Nos seguiremos cruzando de brazos y estarnos lamentando. Tienen que empezar las autoridades y tienen que crearse las políticas para castigar a todas estas personas que están involucradas en este tipo de delitos tan graves. Bueno, otras, y dentro de este mismo tenor, ¿cuántas niñas, cuántos niños y adolescentes en México son víctimas de la trata de personas? Hablamos de 1 millón, estas son cifras que se publicaron de la incidencia delictiva del Foro Común. De 1.948.000 personas de 0 a 17 años, de estas 1.423 son mujeres y 525 hombres, han sido víctimas de trata de personas en México entre enero de 2015 y septiembre de 2022. Y quiero decirles que de 2016-17 a la fecha se ha incrementado terriblemente esta situación delictiva y no podemos seguir cruzados de brazos. ¿Sí? Las autoridades, en primer lugar, tendrían que tomar cartas en el asunto y nosotros tenemos que tratar de concientizar a las familias, a los cuidadores y a los mismos niños, a las mismas niñas, a los adolescentes, para que esto no salga fuera del alcance de ellos, ¿no? ¿Cómo puedo denunciar si una niña, un niño o un adolescente son víctimas de la trata de personas? O sea, yo como espectador, como una persona ajena a la dinámica de esta terrible situación, ¿cómo yo puedo denunciar? Pues existe en México una fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, que se llama FEBIMTRAN, y que esta puede recibir denuncias anónimas. A veces no nos queremos comprometer, bueno, pues vamos a hacer la denuncia. Nosotros, por ejemplo, alguna persona que ve que su vecino o alguien cercano está en esa situación de que tiene chicas, tiene niñas ahí de manera no bajo su voluntad, forzadas, violentadas, podemos hacer una denuncia telefónica a la fiscalía y a esta unidad de nuestras autoridades para que puedan recibirse estas denuncias anónimas. Puede ser vía correo electrónico, puede ser vía telefónica, ¿sí? Pero es importante no quedarnos callados, porque sabemos que si nos quedamos callados vamos a ser cómplices de estas irregularidades. Muy bien. Hasta este momento vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan identificar el registro, ¿verdad? A través del código que va a estar ahí, que va a aparecer en sus pantallas para que puedan hacer su registro. Es momento de hacer una pausa para el registro de asistencia. Si usted labora en el Sistema Público Educativo del Estado de Puebla, por favor entre el formulario mediante el código QR o bien utilizando el enlace que aparece en pantalla. En un momento continuamos. Si tiene problemas para encontrar su centro de trabajo en el listado, como el caso particular de las compañeras de USAER, por favor solo elija las categorías de administrativo. En un momento continuamos.
Continuamos con la ponencia. Adelante, doctora. Muy bien. Después de haber ejecutado su registro, vamos a dar continuidad a nuestra charla. Hablábamos sobre la trata de personas y que este delito cada vez ha sido más frecuente en nuestro país y que, bueno, no nos quedaremos cruzados de brazos. Hay que tener esta alerta, esta luz roja y hay que aprender a no quedarnos callados. Hay que denunciar, siempre. A nivel nacional se han registrado 947 delitos de feminicidio, que es otra situación, otro cáncer de nuestra sociedad, ¿no? Y que muchas de las veces ha quedado impune. La desaparición de mujeres forzada, y que muchas de las veces sí, indudablemente está la gran sospecha del feminicidio, se queda solamente, a algunas de las veces las autoridades, la fiscalía no le da continuidad. Y ya como que es uno más en el caso, una más y se le da carpetazo al caso. Entonces eso es algo muy doloroso para las familias que lo están viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es el índice? Tenemos hoy por hoy en nuestros días un índice altísimo de feminicidios, de casos de feminicidios, y algunas de las veces han sido reconocidos los acechores, los responsables de esta situación, y no les dan, no toman cartas en el asunto, ni les dan formal prisión, y dejan suelta todos estos cabos de este cáncer de la sociedad que hoy por hoy sufrimos, que es el feminicidio, ¿no? Entonces, según información reportada por las procuradurías y las fiscalías de las 32 entidades de nuestro país, cabe señalar que desde el año de 2015 la tendencia de feminicidios ha ido al alta, lamentablemente. Esto habla de que se necesitan establecer políticas y se necesitan establecer leyes condenatorias, que se les dé una condena más grave a los que resulten responsables de estos delitos tan graves, ¿no? 2021 fue el año más violento, con 980 casos registrados a nivel nacional, nada más del 2020. Entonces, sí tendremos que hacer la denuncia y sí tenemos que presionar a las autoridades y sí tenemos que apoyarnos, tener esa sororidad entre las mujeres, ¿no? Y hay otra palabrita, otro concepto que es afidamiento. Ese afidamiento es reconocer en otra mujer características propias y respetar las que son diferentes. Hace nacer entre iguales un acto de confianza y voluntad, en que una podrá tomar decisiones propias con el apoyo de la otra. Imagínense, qué bueno que existan estos movimientos feministas, qué bueno que existan estas personas activistas, generalmente son familiares de víctimas que han sufrido este feminicidio, esa desaparición forzada, y que se han unido en este sentido de una alta sororidad. La sororidad es yo me solidarizo contigo, mujer, entre mujeres, yo te apoyo, yo soy sensible a tu problema, y también yo tengo ese afidamiento, que voy a reconocer todas esas partes que también de alguna manera pueden ser coincidentes en algunas situaciones conmigo, pero también puede haber diferencias. Sin embargo, yo te voy a apoyar y te voy a impulsar para que tú puedas denunciar, para que tú puedas salir adelante. Esto no es en el caso del feminicidio, pero sí en el caso de la trata, en el caso del abuso sexual, ¿sí?, de las mujeres, en el caso del abuso de la pareja, porque a veces fuimos educadas en una cultura de que, y afortunadamente ya está desapareciendo, qué bueno, y estas nuevas generaciones están más empoderadas, ¿no?
que siempre la mujer, el varón desde la casa dice, te hago el favor de organizarte la ropa, te hago el favor de que me voy a planchar mi camisa. Entonces las mujeres tienen un estereotipo y un rol de que ellas son las responsables, aun cuando tengan trabajos afuera, aun cuando también den aportación económica en casa, son las responsables de todos los deberes domésticos. Y entonces el varón, que también trabaja por fuera, pero no en casa, cuando llega a asumir algún rol doméstico es porque le está haciendo el favor a la esposa, ¿no? Y entonces desde ahí estamos mal, educando mal desde casa estas condiciones de género que no se deben de dar de esa manera. Bueno, ¿cómo podemos ir desarrollando una protección contra el maltrato infantil y juvenil? Porque también hablaríamos de jóvenes que son violentados, no solamente las señoritas, también los varones. Entonces, México, imagínense, esto es algo bastante grave, es una alarma roja. México es el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios en contra de los menores de edad, según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Atención de la Infancia, o sea, la UNICEF. No, qué terrible esto, ¿no? Que seamos el segundo lugar en productividad, que seamos el segundo lugar en despunte de investigaciones, de tecnología, del desarrollo educativo, pero que seamos el segundo lugar en otro cáncer de nuestra sociedad, que es el maltrato infantil y juvenil. Eso sí es realmente preocupante, ¿no? Y esto son uno de los temas de abordaje de la UNICEF. ¿Qué hacer para evitar la violencia en las niñas, los niños y los adolescentes? Pues podemos hacer muchas cosas desde nuestra trinchera como educadores, como padres de familia, como cuidadores, enseñarles a los niños a que hablen, a los jóvenes, a que tengamos la cultura de la denuncia, que no nos quedemos callados, porque si nosotros estamos viendo una irregularidad en nuestro contexto más cercano, tenemos que denunciar, así sean nuestros familiares, así sean nuestros vecinos. Debe de existir la cultura de la denuncia, de no quedarte callado, y solamente así vamos a ir contribuyendo a que efectivamente se pueda avanzar en este tema de impunidad. Y hay impunidad primeramente porque se quedan callados los niños, porque tienen miedos, porque están con mucha represión. Pero si nosotros como adultos tenemos un contexto cercano y observamos, no importa que sean nuestros familiares, no importa que sean nuestros vecinos, tenemos que denunciar, ¿no? Y por ello, como educadores, porque la mayoría de nuestra audiencia son educadores, tenemos que impulsar la formación de capacidades de niñas, de niños, de adolescentes, también de las madres y los padres de familia. Creámosle al niño, ¿verdad? Porque a veces el niño con tanto temor, tanta inseguridad, es víctima, por ejemplo, e inclusive, y esto es muy lamentable, en escenarios educativos áulicos se ha dado el abuso a los niños, niñas o niños, de manera indistinta. Se ha dado el abuso porque han abusado de los niños en cuanto a un abuso de manoseo, de toqueteo, de sus partes sexuales o abuso sexual sin el consentimiento del pequeño, por supuesto. Y entonces el niño también a veces tiene inseguridad de declarar esta situación o de compartirla porque no le creen sus papás y empiezan, tú estás inventando. No es cierto, tú siempre mientes, inventas las cosas, ves otras cosas. Tenemos que aprender, por eso es importante que formemos esa cultura de escucha activa con nuestros hijos, estar alerta con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amiguitos. Si alguien se acerca y nos comparte, nos confía una situación delicada de este tipo, hay que escucharlos primeramente, hay que creerles y hay que actuar, ¿sí?
Y por eso es importante que las madres, los padres, las personas que están cuidando, cuidadoras, el personal docente, directivo, tenemos que aprender a escuchar. Primero, enseñar al niño a una cultura de denuncia, de denunciar actos ilícitos, de denunciar actos de sometimiento, actos de violencia, actos de abuso que no tienen, que se realizan sin el consentimiento del menor o de la menor o del chico o de la chica. Pero también nosotros, como personas adultas que convivimos con esta población, tenemos que aprender a tener una escucha activa y una capacidad de orientar, ¿no? También son las competencias que tenemos que desarrollar. Escuchar activamente, porque ¿qué hace el niño? Papá, te quiero decir algo. ¿Y qué hace el papá? Está en el celular o está viendo sus series y no hay comunicación en casa. No hay comunicación. Y entonces el niño, papá, ¿me puedes atender? O están comiendo y el papá o la mamá con las novelas, el papá con el celular. Y no hay ese nivel de comunicación, de interacción que le permita al niño desarrollar ese sentido de confianza. Entonces, tenemos nosotros como adultos, cuidadores, padres de familia y maestros, por supuesto, personal directivo y todos los que convivamos con los niños y los adolescentes, tenemos que aprender a tener una escucha activa, una comunicación asertiva, porque el niño a veces o la niña tiene miedo de expresar esas situaciones que le causen temor, que le causen vergüenza por miedo a ser criticado. Entonces tenemos que tener una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva es: yo voy a escucharte y voy a emitir una opinión, pero sin juzgar ni condenar ninguna conducta, porque entonces ya no es una comunicación asertiva. ¿Me explico? Entonces, en ese tenor, pues tenemos que irnos reeducando, entrar en esa cultura de educación con todas las personas adultas que conviven con estos grupos de población, niñas, niños y adolescentes, y que en muchos de los casos, pues todo esto es manifestación de violencia, ¿sí? Pero tenemos que inspirar confianza en los niños, llámenseles hijos, llámenseles sobrinos, llámenseles amigos o llámenseles estudiantes. Inspirarles confianza. Son 3 principios: escucha activa, comunicación asertiva, atender, ¿verdad? Comunicación asertiva y capacidad de orientarlos, de no soslayar ninguna situación que a ellos les dé pena, que a ellos les dé vergüenza, y que digan, esto es no vamos a condenar ningún acto en el que tú no tuviste ninguna autorización de tu parte, de que fue sin tu consentimiento y de que fue forzada y violentada. Entonces, esto es entrar en una cultura efectivamente de educar contra este tipo de situaciones, para erradicar este tipo de situaciones de violencia, de maltrato, de abuso. Y bueno, hay unos puntos claves de una metodología interesante que son las 3 R's, hablando de esta parte, ¿no? Basada en la interseccionalidad, en la interculturalidad, planteamientos que ya habíamos abordado. Está esta parte de las 3 R's como una estrategia. Como educadores la vamos a llevar al aula, la vamos a trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Y la primera sería reconozco. Vamos a trabajar con ellos. ¿Qué reconocemos? Es el primer momento del proceso, ¿no? Y los vamos a enseñar a que ellos identifiquen y reconozcan de manera conceptual, cognitiva y vivencial la violencia. ¿Cómo se manifiesta la violencia en todos sus escenarios? ¿Sí? Los componentes también llevarlos a que ellos identifiquen, porque esta es la parte de reconocer, cuáles son los componentes de la desigualdad, ¿no? Enseñar al niño que si alguien viene y te impone o te maltrata,
y que la violencia no solo ejerce una violencia contra tu persona, pero que la violencia no solamente va a ser física, también hay violencia psicológica, ¿verdad? En el caso de las mujeres, violencia económica, y hay muchos tipos de violencia a través de estos son mecanismos a través de los cuales te pueden manipular e influenciar. Y siempre que cedas a hacer algo sin tu consentimiento pleno y que sobre todo haya un abuso de tus derechos, hay que rescatar esta parte en los estudiantes, de que ellos tienen derechos. Derecho a ser escuchado, derecho a ser respetado, derecho a ser valorado, derecho a emitir su punto de vista, su opinión. Cuando todos estos derechos son violentados, entonces el niño tiene que aprender, el joven y el niño, a identificar esta parte de sus derechos. Entonces, reconozco mis derechos, también reconozco mis obligaciones, reconozco y presentarle todas las formas de violencia, que también no solamente la violencia es que los levanten y los acuesten en su casa o sus cuidadores con gritos o con golpes. Hay otro tipo de violencia que es psicológica. Si no accedes a esto, no te voy a dar para la escuela, no te voy a comprar el libro, no te voy a dar cuestiones con las que mientras el niño estudia, los padres o los tutores estamos obligados a respaldarlos en ese aspecto. Entonces hay violencia física, violencia verbal. Nadie tiene derecho a humillarte, nadie tiene derecho por tu condición social, por tu color de piel, porque profeses una religión, porque hables de alguna manera con otra lengua o con otro idioma. Nadie tiene derecho a humillarte, ¿no? Ni a ofenderte. Entonces ese es otro tipo de violencia, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Entonces, que el niño aprenda a conocer todas estas formas de discriminación, de violencia, que lo colocan en una situación permanente de desigualdad. El niño, la niña y los adolescentes tienen que aprender a identificar y reconocer todas estas condiciones, ¿no? El segundo punto, que es reflexión, es la segunda R, ¿no?, de esta estrategia. Reflexiono. En este momento vamos a analizar y vamos a procesar. Primero estoy identificando, ya sé que si me forzan a hacer algo que yo no quiero y me están sometiendo y me están amenazando, es una forma de violencia, ¿no? El que me esté negando algo, o el que en la escuela yo uso guarachitos y los demás llevan zapatos de tenis de marca, y luego dicen no se junten con él porque él no trae la ropa de marca, la mochila o los tenis de la marca que deben de tener para poderlo aceptar. Es una forma de exclusión, de excluirte, y es una forma de discriminación. Entonces, ya reconocí las formas de violencia, ya reconocí los componentes de la discriminación, de la desigualdad. Bueno, entonces ahora voy a reflexionar y voy a hacer como una balanza y voy a identificar esos componentes, ya los identifiqué, y voy a someterme a una parte de análisis. Yo tengo derecho a ser tratado con respeto, dignidad, pero en esta circunstancia y en esta situación yo vi que fue vulnerado mi derecho y por lo tanto también tengo derecho a hablar, a decirle a mi tutor, a mi maestro, a mi papá, a mi mamá, que yo tengo derecho a ser escuchado y a exponer mi punto de vista en el cual yo me sentí ofendido, humillado o discriminado. Ya estoy en esa parte de reflexión, ¿me explico? Y entonces estoy en la segunda R. Y la tercera R es revolución. Este es el tercer momento que se vuelve más interesante, donde ellos ya a través de este proceso cognitivo de identificar componentes, de reflexionar, bueno, ahora van a la acción, ¿no? Y entonces ahora, voy a manifestar mi inconformidad con papá, con mamá, con mi maestro, con mi tutor, con mi compañero, de manera respetuosa y asertiva, y voy a manifestar la situación en la que yo me sentí humillado, discriminado, excluido o violentado. Y tendría yo que hacer la confrontación. Y entonces voy a estructurar esa parte del diálogo
que es ya voy a irme a la acción. Y entonces de esta manera estas tres partes de reconozco, reflexiono y revoluciono son es parte de una estrategia en la que nosotros vamos caminando hacia una cultura de promover la paz, la resolución de conflictos, la violencia, la discriminación, la inclusión, la exclusión, ¿verdad? La desigualdad. Y entonces vamos transitando hacia esa cultura de igualdad, hacia esa cultura de paz, hacia esa cultura de bienestar para todos, ¿verdad? Y para que seamos una sociedad más integrada, más justa y más equitativa. Y tenemos que desde nuestro escenario, desde nuestro ámbito de intervención docente, caminar y llevar a nuestros estudiantes hacia esa sociedad. ¿Qué le decimos al niño? Una de las técnicas, grítalo, cuéntalo y cuenta conmigo, ¿no? Y ahí están las 3 R's. Lo identifico que estoy siendo violentado, lo razono, lo reconozco, ¿verdad? Como la anterior, lo reconozco, lo reacciono y lo estoy reflexionando y después yo lo voy a gritar, es decir, yo lo voy a contar, grítalo, cuéntalo y cuenta conmigo. Esas serían como en síntesis 3 palabritas que tendríamos que promover en nuestros estudiantes. Grítalo, cuéntalo y cuenta conmigo. Porque ¿qué pasa? Cuando el niño está en un hogar disfuncional, en donde está, a lo mejor directamente no está siendo violentado, pero está escuchando constantemente las disputas entre mamá y papá, los gritos y a veces hasta el abuso, la violencia física por parte del progenitor. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él se va a sentir un niño, está desarrollándose en un ambiente violento, desfavorable, y se va a crear una personalidad de un niño inseguro, incompetente para enfrentar el conflicto, un niño que huye. En algunos casos somatizará, en algunos casos va a vomitar, por ejemplo, porque no tiene otra manera de desahogar su inconformidad, su enojo, su coraje, su impotencia. Y entonces él también se va a afectar en su personalidad, en su autoestima, va a estar devaluada. A veces, algunas de las veces los papás toman a los niños como referente, ¿no? Entonces, él es mío, pero si se va de tu lado, entonces por culpa de él yo voy a pelear contigo. Y hacen sentir a los niños culpables, ¿no? Hacen sentir a los niños culpables, los hacen sentir avergonzados, ridiculizados. Y en muchos de los casos, si confrontan al papá, que generalmente es el que a veces ejerce la mayor parte de la violencia, también son violentados. Entonces, ¿y qué hace el niño con toda esta impotencia? Llega al aula, llega a la escuela y ante la menor provocación de su compañerito, él va a responder con una agresión y lo va a golpear y le va a aventar, porque en realidad él no está enojado con su compañerito. Está enojado consigo mismo porque no sabe cómo manejar ese enojo, no sabe cómo manifestar esta situación de violencia que vive al interior de su hogar. Entonces eso es una parte muy importante en la que debemos estar muy alerta. A ver, cuéntalo y como nosotros como formadores, como orientadores, tendríamos que hablar con los papás y tendríamos que intervenir en ese sentido para que al niño no se vea afectado. Y si no, el niño va a somatizar y va a llegar con dolor de estómago, y va a llegar con vómito, y va a estar haciendo conductas para llamar la atención de la maestra, que la maestra pueda tener el apapacho, el abrazo, la palabra de reconocimiento de la maestra. Entonces, son muchas conductas inadecuadas que va a desarrollar el niño viviendo en un ambiente y en un hogar disfuncional. Y sobre todo cuando hay violencia en todas sus expresiones. ¿Cuáles son otras estrategias desde el ámbito educativo? Bueno, vamos a facilitar los espacios y formas de expresiones de las emociones, ¿no?
a veces el niño no lo va a decir frente a sus compañeritos y le va a costar mucho trabajo abrirse a su maestro y expresar lo que realmente está pasando en casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a abrir los espacios, aislado, ¿verdad? Váyanse al recreo, me quedo con él, o vamos al jardín, o vamos al patio en una banquita solas. Vamos a decirle, a ver qué te está pasando, por qué estás golpeando a tu compañero, por qué estás aventando los objetos, por qué estás enojado, contra quién o contra quiénes estás enojado, y enseñarle que él debe de manejar su enojo de otra manera, o hablar con sus papás, o decirles de qué manera les está afectando. Y por supuesto, aquí el maestro como orientador puede hablar con los padres y decirle de qué manera está impactando esta dinámica disfuncional que están teniendo en casa, ¿no? Y por supuesto no va a ser así que de improvisado, hoy me saco de la manga esta situación y mañana otra. Tenemos que crear un programa de mediación con un protocolo de resolución de conflictos y crear esa figura de mediador, ¿no? En el nivel de secundaria y de bachillerato existe la figura del orientador educativo, del psicólogo, pero y a veces está el apoyo de los maestros de USAER. Sin embargo, sí debe de existir esa figura importante que sea como el mediador, que atienda estos casos problemáticos en donde los niños están siendo violentados o abusados desde casa, o están viviendo una situación, una dinámica de mucha violencia, de mucho conflicto, para que pueda ser él pueda tener las herramientas de ir empatizando con el niño, de abrirse al diálogo, de escucharlo, de atenderlo, de orientarlo y por supuesto de orientar a los padres invitándolos al cambio. Es importante también que vayamos promoviendo estrategias de comunicación asertiva, es decir, tenemos que aprender a una escucha activa, como les decía, pero también tenemos que aprender a decirles a los niños de qué manera o formar en ellos esas estrategias de comunicación asertiva. Yo me voy a comunicar con respeto, me tengo que dirigir con respeto al otro, aunque a lo mejor el otro me haya violentado, yo tengo que ser empático y saber y percibir o ser sensible de que a lo mejor mi compañerito o mi compañerita está pasando por una situación difícil en casa y yo no voy a ser tan drástico para que si él me generó un golpe o tuvo un acto violento conmigo, yo se lo regrese en esa misma intensidad. Porque entonces no estamos educando para una cultura de paz, para una comunicación asertiva, para establecer el diálogo ante cualquier conflicto y que la resolución va a ser a través de platicar, de hablar y no de fomentar ese clima de violencia, ¿no? Establecer esas relaciones interpersonales en donde haya un diálogo a través del respeto, de la empatía. Tenemos que desarrollar esas habilidades socioemocionales y qué bueno que ahorita el programa del Plan 2022 viene cargado mucho de ese aspecto, de esa dimensión que por supuesto está basado en el enfoque humanista y por lo tanto está jalando esta enseñanza de desarrollar competencias socioemocionales en nuestros estudiantes, ¿no? Esta es una parte clave y primordial. Desarrollar esas competencias emocionales en el aula va a permitir que el alumno no solamente aprenda los conocimientos, sino desarrolle esas habilidades, esas estrategias que le permitan vivir en armonía consigo mismo y con los demás, no en una cultura de conflicto. El conflicto es inherente a toda la interacción social a la que nos enfrentemos, es inherente. Lo más importante es que desarrollemos esas herramientas, esas competencias, esas habilidades que puedan permitirle al niño hacerlo competente frente a una situación de conflicto. Y ahí hablaríamos de la resiliencia, ¿no? Que es, por ejemplo, una de tantas de esas habilidades emocionales. Resilientes es una propiedad de los metales que los hace resistentes ante cualquier situación digamos, que los pueda deformar a los metales. Entonces,
El niño tiene que ser resiliente también, tiene que ser fuerte, tiene que ser asertivo, ¿verdad? Todas esas habilidades de carácter socioemocional las tenemos que ir desarrollando en nuestros estudiantes. Que sea empático, que sea sensible a las necesidades de los demás niños, a sus carencias, porque también tienen carencias afectivas, carencias de alguna figura de la familia, y eso también va a impactar en sus actitudes, en su forma de expresarse, en su forma de relacionarse. Entonces tenemos que enseñarles a establecer un clima favorable, un clima cálido, porque a veces si en casa ven riñas y pleitos y violencia, por lo menos en el aula, en su escuela, que sea el refugio, el lugar donde él puede sentirse en armonía, empático con los demás, sensible, y que puedan hacer de ese espacio un espacio que construya una buena identidad y una personalidad fuerte, que no sea vulnerable ante los conflictos o ante las circunstancias adversas que pueda enfrentar en el exterior. Bueno, desde las instituciones podemos establecer mecanismos que promuevan la cultura de la denuncia y la confianza en las instituciones, ¿no? Mejorar los procesos de atención a las víctimas, crear como un comité en las escuelas, que puedan ser comités como el comité para promover la cultura de la paz, o el comité de la no violencia, ¿no? Y entonces ahí vamos fomentando esta parte de los derechos humanos, de los valores, de las competencias socioemocionales, para esta prevención de la cultura de la violencia. No, porque ya saben, en sus casos extremos, los niños viviendo una situación de violencia y teniendo alguna situación, a lo mejor no solamente un trastorno emocional, sino ya también un trastorno mental, pues han irrumpido en las instituciones con pistolas, con armas de punzocortantes y demás, para agredir a sus mismos compañeros, a los maestros, y que desafortunadamente en fatales desenlaces han llegado hasta matarlos, ¿no? Y no queremos esa cultura, por favor. Tenemos que fomentar una cultura de paz, y nuestra responsabilidad es un reto muy grande como educadores que tenemos, pero no es un reto imposible. Lo podemos lograr, ¿no? Y bueno, aplicar también en la parte política, aplicar las leyes que protejan a los niños, las niñas y los adolescentes, fomentando la imposición y aplicación de leyes y políticas de protección. Tenemos que consolidar esas políticas de protección a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, que se creen también leyes que actúen de una manera más drástica contra estos delitos de la trata de personas, del abuso, de la violación, del feminicidio. De verdad, nuestras autoridades gubernamentales no pueden dejar que avancemos y que seamos de las cifras más altas a nivel nacional, internacional, de las cifras más altas en estas situaciones de riesgo y de cáncer para nuestra sociedad, que nos impiden mucho avanzar en esta cultura de igualdad, de equidad, de inclusión y de paz. Ya en algún momento les nombraba que hay algunas estrategias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa de visitas domiciliarias que se lleva desde hace 15 años y que ayudó a disminuir el 48% de los casos de abuso y de abandono infantil. Eso es algo que pudiéramos imitar y copiar, y creo que es una muy buena estrategia desde el Estado, que pueda crear organismos que hagan estas visitas domiciliarias, ¿no? En Suecia hay una ley que prohibió el castigo corporal, complementada con una vasta campaña de educación y concienciación de 35 años de duración, que tuvo como resultado la disminución de la proporción de niños golpeados por adultos de un 90 a un 10%, ¿no? Y es una ley que se castiguen y que los delitos se tipifiquen como delitos graves y que se les dé seguimiento. Esto todo es una capacidad de gestión muy grande de nuestras autoridades y de las políticas.
Bueno, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes en esta charla, en esta conferencia, que se me hace algo muy interesante, algo que sin duda nos dejará una gran reflexión, ¿no? Hoy, hacia dónde avanzamos con nuestros estudiantes, cuál es mi reto como formador, cuál es mi reto para erradicar en algún porcentaje y en alguna medida todos estos cánceres de la humanidad, ¿no? Y vamos a educar a los niños, pero también vamos a reeducar a los padres, a los cuidadores. Y bueno, todo esto es un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo. Muchas gracias y quedo a sus amables órdenes. Gracias. Agradecemos su participación en el pase de lista y su interés por esta conferencia. Para finalizar, nuestro director general dará unas palabras de despedida. Reconozco a mi compañera y amiga, como yo le digo cariñosamente, Lupita, entregarle mi reconocimiento que como catedrática y parte del colectivo académico del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, participó en entregarnos una conferencia titulada Educando para la Igualdad. En relación a este punto tan sensible, tan delicado, y que tiene que ver no solamente con la formación de los docentes, sino que tiene que ver con todas las profesiones y que de una u otra manera afectan a la sociedad hoy en día. ¿Por qué digo que todas y todos? Porque estamos transitando no solamente en la educación, sino en toda la sociedad civil, a una cultura de equidad, de inclusión democrática y promoviendo la paz social entre todas y todos. Nuevamente, agradezco su valiosa intervención y participación a la doctora Lupita, que desde una perspectiva más humanista nos manejó estos conceptos para fortalecer los conocimientos en relación a la igualdad sustantiva. A ustedes, jóvenes maestras y maestros, estudiantes del Instituto de Profesionalización, también gracias por su asistencia. Y a toda la sociedad que ingresó a través de Facebook a la conferencia Educando para la Igualdad, les agradezco también haber participado. Muchas gracias y bonita tarde. Éxito en todas las actividades. Felicidades.